Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos en una serie que yo he llamado Caminando con Dios en la vida de peregrino. Todos nosotros, dice la Biblia, somos peregrinos aquí sobre la tierra. Y en ese peregrinaje nosotros estamos camino al cielo, esperando la venida del Señor o la muerte que nos va a introducir a ese reino en el cual participamos ahora, pero que será real, más real para nosotros estando ya en la presencia del Señor. Y peregrino no solamente estaba caminando él con el Señor y él y su familia, pero lo vemos en la historia que venimos contando, ya volviendo a la ciudad donde él partió este peregrinaje, para ver cuántas otras personas él puede convencer, persuadir, que él anda por el camino correcto y que el único camino a Dios es Jesucristo y fe en él. Y ha reunido un pequeño grupo que acepta el mensaje del Evangelio, han sido bautizados y él está discipulándolos, pero a la vez hay un grupo grande indiferente, personas que lo vieron crecer, que realmente no creen en el mensaje que él está compartiendo, y hay un pequeño grupo que se ha vuelto muy resistente, realmente lo consideran un enemigo. Y ha llegado el punto, y creo que esto sucede en el día de hoy, que cuando hay una persona que quiere vivir, como dice la palabra de Dios, una vida piadosa, van a sufrir persecución, porque solo la presencia de nosotros, aun si no tenemos que decir nada, molesta la conciencia de personas que no están viviendo de acuerdo a los diseños originales de Dios para la tierra, para el ser humano, para la naturaleza. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16 y versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso es exactamente lo que sucede con Peregrino y su familia. En la mitad de la noche, ellos durmiendo, son sofocados por un incendio, por el humo y todo que resulta de un incendio porque queman su casa. Y ellos mueren como mártires en el servicio de Dios. Esa palabra mártir viene de la palabra del griego martus, que es la palabra que se traduce en español en pasajes como como Hechos capítulo 1 y versículo 8, es la palabra en griego para testigo. Me parece interesante que la palabra en griego para testigo es martus, de donde nosotros sacamos la palabra mártir, que significa alguien que ha muerto por su fe. Habían tantos testigos, tantos martus, en el tiempo de los apóstoles que murieron por su fe, que llegó a ser sinónima esa palabra, que significa testigo, llegó a ser sinónima esa palabra con una persona que muere por su fe. Y Peregrino y su familia llegan a ser mártires entonces en este incendio. Ahora algunos dirán, pero pastor, esta es una historia que usted simplemente está contando, una que ha inventado. Lo interesante es que muy pocos de nosotros nos damos cuenta que hoy día más personas mueren por su fe en Cristo Jesús que en cualquier otro tiempo de la historia. Hay mucha persecución en muchas partes del mundo, especialmente en países musulmanes, pero no solamente en países musulmanes. Tenemos a países como todavía en lugares de Rusia, tenemos a lugares de la China. En muchas partes del mundo hay personas que han sido perseguidas. En la India, en muchos países del África, han sido perseguidos por su fe. Así que a veces yo creo que nosotros, por vivir en países donde hay libertad de culto, no nos damos cuenta cuántas personas mueren por su fe cada día en el mundo. Tenemos una historia hace poco de nuestra propia misión. Una familia, una pareja, ya tenían sus años, sus hijos ya estaban en los Estados Unidos, dos norteamericanos que sirven con nuestra misión, murieron en un incendio en su casa. Y se cree que en la investigación fue un incendio que no fue un accidente. Fue provocado por alguien y se sabe que ellos tuvieron
unos desacuerdos con algunos musulmanes en esa área donde ellos vivían, que son vecinos de ellos en las Islas Filipinas, en la ciudad donde ellos vivían. Así que ni siquiera en un país que es considerado muy peligroso, 2 misioneros murieron sofocados en su casa por un incendio en la mitad de la noche, provocado muy probablemente por un enemigo del Evangelio, un enemigo de ellos. Pocos están dispuestos a pagar este precio, el precio supremo de servicio para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sucede lo dicho, mejor pájaro en mano que 2 volando. Alguno dirá, ¿qué tiene que ver ese dicho, pastor, con ser mártir? Es que yo creo que muchos ven este mundo y las cosas de este mundo y todo lo que nosotros podemos disfrutar de este mundo como ese pájaro en la mano. Y ven más bien lo que la Biblia enseña del premio que recibiremos algún día y estar en la presencia de Dios como esos pájaros volando, como algo muy a futuro, en otro tiempo, algo que ni siquiera consideramos mucho. Y la verdad es que muy poca gente realmente le interesa saber mucho sobre el cielo, y porque tienen ideas ya preconcebidas que vamos a estar sentados en una nube tocando un arpa y será un culto de alabanza por toda la eternidad. Y la Biblia no enseña eso. No enseña que nosotros, al estar en la presencia de Dios, al estar en el cielo y después en un cielo nuevo y una tierra nueva que va a crear el Señor después de destruir este cielo y esta tierra, la va a hacer nueva completamente. La Biblia no enseña que será un lugar aburrido. Si nos gusta el mundo que Dios creó ahora, ¿cuánto más nos va a gustar ese que Él ha creado para nosotros? Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a prepararlos un lugar para que donde esté yo, vosotros también estéis. Pero nos pasa lo que le pasa a los niños chicos a veces, que en el camino se cansan de estar en el camino y siempre están preguntando, ya llegamos, estamos por llegar, ¿cuánto falta? Y siguen molestando con esa pregunta porque son impacientes por llegar. Pero después de un tiempo se ponen a mirar por la ventanilla o se ponen a jugar videojuegos o algo y olvidan de qué se trata el viaje. Que van a casa de la abuelita, lo que les espera en la casa de la abuelita y el buen tiempo que van a tener ahí en el campo, o sea, en el sur, donde sea. Y olvidan eso porque están tan metidos en lo que están haciendo en el tablet o alguna otra cosa así, que olvidan el propósito del viaje. Yo creo que nosotros muchas veces como cristianos estamos tan metidos en las cosas de este mundo que olvidamos que deberíamos tener un pensar, una perspectiva completamente diferente. Si queremos ser buenos peregrinos, si realmente queremos mantener el paso que deberíamos mantener y mantenernos en esta vida, en esa vía estrecha, lo que tenemos que mantener en mente siempre es que vamos rumbo a el cielo, vamos rumbo a un lugar que nos ha preparado nuestro Rey y nuestro Señor. Es una enseñanza que vemos mucho de Jesús mismo y de los apóstoles, que ellos compartieron esto y era parte de su pensar y de su enseñanza, llenando a los creyentes de ese tiempo que estaban experimentando mucha persecución. Él los llena de una esperanza de que las cosas algún día serán mucho mejor, que esta vida es muy pasajera y que es simplemente una preparación para lo que vendrá. Porque la realidad es que lo que hacemos en esta tierra retumba para toda la eternidad. Va a tener un impacto en nuestra eternidad. Muchos lamentaron la muerte de 5 jóvenes que murieron como mártires en Ecuador, cuando estaban intentando alcanzar a una tribu, y uno de ellos era Jim Elliot. Y cuando él murió y otros murieron, dijeron, qué pérdida, qué cosa tan terrible, algo que lamentar, porque eran tan jóvenes, tenían toda una vida por delante, y por qué se arriesgaron tanto, y algunos hasta se burlaban de ellos, porque murieron por una pequeña tribu que ni los quería ahí, y uno podría justificarlo al decir, ya podrían haber hecho mejor uso de su vida.
Pero ese pensar no es bíblico y ese pensar no toma en cuenta que la muerte de ellos abrió el paso para que otros entraran a esa tribu, incluyendo sus esposas y una tía de uno de ellos, y ellos alcanzaron esa tribu para Cristo. Yo he conocido personalmente a algunos de ellos que voy a ver de nuevo en el cielo, por el testimonio que ellos dan por su fe en Cristo. Todo eso hecho posible porque algunos estaban dispuestos a pagar el precio supremo en el servicio del Rey. Y uno de ellos se llamaba Jim Elliot, y él dijo estas palabras: no es tonto el que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Quiero que pienses en esas palabras por un momento. No es tonto, perdón, tengo que buscar mi Biblia, no es tonto el que entrega lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Qué es lo que está diciendo? Él murió poco tiempo después de escribir estas palabras, y lo que algunos pensaban que él había hecho, había dado su vida por algo que realmente para ellos no valía la pena. Él está diciendo, vale la pena, porque yo estoy entregando algo que ni siquiera puedo conservar yo. No tengo control sobre mi vida, sobre mi futuro, y estoy ganando algo que me ha prometido el Señor. ¿Qué es lo que él veía como ganancia? Quiero que vayan conmigo a Mateo, capítulo 16. Jesús lo dice de esta forma, en Mateo, capítulo 16 y versículo 25. Mateo, capítulo 16 y versículo 25. Jesús dice lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si vives solamente para una vida aquí en la tierra, vas a perder tu vida realmente. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Muy buena pregunta. Y es exactamente lo que está diciendo Jim Elliot, que él estaba dispuesto a entregar su vida por algo que vale mucho más que las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que vale más que las cosas de este mundo? Un alma eterna, vale mucho más. Y por medio del testimonio de ellos y por medio de la muerte de ellos, muchos en esa tribu llegaron a conocer el Evangelio. Y mi pregunta es, en el mundo en el cual vivimos hoy día, ¿a qué punto estás dispuesto a llegar tú? ¿Qué nivel de entrega tienes tú para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida? Yo creo que vivimos en un mundo de tantas comodidades y tantas distracciones que es difícil para nosotros considerar que sea posible ese nivel de entrega, ese nivel de compromiso. Y creo que una de las razones por la cual es difícil llegar a ese nivel de compromiso es que perdemos de vista por lo menos 5 cosas que la Biblia dice. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles dicen que nosotros vamos a recibir si realmente damos nuestras vidas por el servicio de nuestro Rey. No teniendo necesariamente que morir por Él, pero estar dispuestos a tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. ¿Qué es lo que significa ser un seguidor, un discípulo de Cristo? Estas 5 cosas las quiero repasar en el mensaje de hoy. Número 1, recibiremos un galardón. Muchos lo llaman una corona. Hay más de una corona mencionada en la Biblia. Hay algunos que dicen es que cada alma que nosotros ganamos es un diamante en nuestra corona. La Biblia no enseña eso. Es más, la clase de corona que vamos a recibir es posible que ni siquiera sea el tipo de corona que nosotros vemos hoy día. Porque la palabra para galardón o para corona es más bien lo que recibían los que ganaban las carreras en las Olimpiadas en los tiempos del apóstol Pablo y los otros apóstoles. Pero en Mateo capítulo 16, como estamos ya ahí,
Quiero que leamos el versículo que sigue, el versículo 27. Dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras recibirá, después de que sea aprobado o no aprobado su vida, cada siervo va a recibir algún galardón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, segunda de Timoteo también lo dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo, ya llegando casi al final de su carrera, de su vida como apóstol de Jesucristo, como siervo, habiendo sufrido mucho, dice en el versículo 3 de segunda de Timoteo, capítulo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese no es el pasaje que estaba buscando, así que voy a ir a primera de Timoteo. Quizás me equivoqué entre segunda y primera. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3, dice... Bueno, tampoco es el que estaba buscando, así que me van a perdonar, tengo que llegar aquí al pasaje y ver. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Sí, perdón. Versículo 5, no el versículo 3. Segunda de Timoteo 4 y versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo aquí no está hablando como alguien que tiene alguna duda de qué va a suceder después, sino que él sabe que las promesas de Dios son ciertas y que él va a recibir su galardón, una corona. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, de acuerdo a lo que vivimos nosotros aquí en la tierra, si seguimos las reglas y normas de Dios para nuestra vida, recibiremos nuestro galardón. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 25. Dice lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No que vaya a perder su salvación, sino que sea eliminado de los que están considerados entre los que van a recibir un galardón o un premio, algún reconocimiento por haber servido al Señor. Ahora, yo creo que a todos nos gusta recibir algún reconocimiento, pero hoy día se ha perdido realmente el significado, podríamos decir, de recibir algún premio, porque entregan un premio a todos los que participan, sea que ganó o no, sea que lo hizo legítimamente o no. Es como que ya tener un premio no vale lo que valía en algún tiempo atrás. Pero hoy día lo que estamos viendo es que mucha gente recibe reconocimiento en esta tierra que en el cielo no recibirán recompensa. ¿Cómo sabemos? Porque no están obrando legítimamente. Tienen dinero, tienen casas, tienen autos, tienen aviones, tienen de todo, tienen sus comodidades aquí, pero están viviendo para ellos mismos aquí en la tierra y están acumulando cosas
aquí en esta tierra y no están atesorando cosas en el cielo. En muchos casos, ellos hablan en el nombre de Cristo, pero se ve que su enfoque es sobre las cosas de esta tierra. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo viven? Por el fruto, dice Jesús, los conoceréis. Personas que los rodean están con necesidad, pero ellos están viviendo en tremendo palacio. Yo mismo he visto algunas de esas casas en Texas y en otros estados, aquí en los Estados Unidos, de personas que son muy conocidas en televisión, son pastores de grandes congregaciones y tienen tremendos palacios. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien que sirve a Cristo viva así, sabiendo que hay necesitados en todo el mundo? Pero la prioridad que ellos tienen es su propia comodidad, no el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos mismos lo demuestran al estar constantemente hablando de dinero y pidiendo más dinero, simplemente para poder mantenerse en el estilo de vida en el cual se han acostumbrado. Lo que Jesús está diciendo es que si vives para esta tierra y para esta vida, entonces no tendrás el galardón eterno. Pero si tú vives con el pensar de que ese galardón es más importante que algo que puedas recibir en esta tierra, entonces llegará el día en que vas a recibir tremendo galardón. Así que tenemos muchas enseñanzas de Jesús y los apóstoles que hablan de que algún día recibiremos un premio, que recibiremos una corona, pero no solamente un galardón, tenemos una herencia por ser llamados hijos de Dios. Tenemos un lugar que Él ha preparado para nosotros, dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 y versículo 1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué estaba hablando de eso? Porque Él había hablado de la persecución que venía, de que Él ya era necesario que Él muriera y que fuera al Padre, pero no los iba a dejar solos, los va a dejar con el Consolador, pero hablando de todo este cambio que viene, estaba turbado su corazón seguramente. A cada uno de los discípulos les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Creo que perdemos de vista que Dios tiene un lugar preparado para nosotros y es mucho mejor de lo que podríamos nosotros tener aquí sobre la tierra. Y es por eso que tenemos que tener la mirada en ese mundo, esa perspectiva del largo plazo, para nosotros poder caminar bien sobre este mundo y no estar distraído de las cosas que nos ofrece Satanás en este mundo. Primera de Pedro habla este tema. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, hemos nacido espiritualmente, ya formamos parte de la familia de Dios, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro está escribiendo a personas que estaban sufriendo una gran persecución, y él les escribe estas palabras para que ellos tengan esperanza de que Dios no solamente les tiene un galardón, pero es una herencia también como hijos que van a recibir, participando ya de un lugar que Dios les ha preparado, porque Él quiere que estemos donde Él está. Número 3, un cuerpo glorificado es lo que nos dará. No solamente tenemos un lugar, no solamente tenemos un premio, pero tenemos un cuerpo que nos espera, un cuerpo glorificado que será como el cuerpo de Jesucristo, que nunca va a morir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Como peregrinos tenemos que entender que Romanos, en este capítulo, dice que toda la creación gime y espera que será redimida algún día. Y el versículo
dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia habla de la resurrección del cuerpo. También habla de que los que están vivos sobre la tierra serán arrebatados para estar con el Señor. Sea que somos arrebatados o que morimos y que nuestro cuerpo tiene que ser, después de decompuesto, ya rearmados, se podría decir, sea lo que sea, transformados o rearmados, renovados, nuestro cuerpo será como el cuerpo de Jesucristo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Versículo 20, para tener el contexto, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, al pasar los años, ya tengo dolor en coyunturas, tengo debilidad, tengo problemas del cuerpo que cuando era joven no enfrentaba, no tenía. Y yo creo que al pasar los años uno anhela más y más la realidad de la cual habla la Biblia, que algún día nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, que no va a sufrir, no tendremos por qué llorar, no habrá dolor, no habrá tristeza, nunca vamos a morir, viviremos para siempre en ese cuerpo preparado para nosotros. Pero no solamente tenemos un cuerpo, no solamente tenemos nosotros la herencia, no solamente tenemos un premio, pero también tenemos un reino en el cual vamos nosotros a reinar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra de Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, quiere decir, no se puede destruir, es sólido, es firme, es eterno. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Sabemos que vendrá el día en que nosotros vamos a disfrutar de este reino, pero no es solamente un reino a futuro. Jesús dijo que aún ahora mismo nosotros estamos participando en ese reino porque hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lo dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Primera de Corintios 2 habla de este reino. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 9. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, Él ha preparado cosas para ti, dice la Biblia, que ni siquiera las puedes imaginar. Son superiores a todo lo que podríamos disfrutar en esta vida. Imagínate la mejor vida que podrías tú tener sobre este mundo, esta tierra, en este universo, y no se compara a lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Mateo capítulo 25, las palabras de Jesús. Mateo capítulo 25 y versículo 34. Jesús dice aquí, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él nos ha preparado un reino y nosotros como hijos del rey, si hemos sido fieles en nuestro peregrinaje aquí sobre la tierra, en nuestro servicio a ese rey, entonces tendremos nosotros responsabilidades y vamos a participar en este reino, vamos a reinar con Él. Y eso nos lleva a la quinta cosa que nosotros
recibimos, la siguiente cosa es un propósito eterno. Tendremos un trabajo que cumplir. No será una eternidad aburrida. Nosotros vamos a estar administrando cosas en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Y alguno dirá, ay no, pero más pega, más trabajo. Yo no quiero eso por toda la eternidad. Imagínate en un cuerpo que no se cansa, con una imaginación ya realmente librada de pecado y de las cosas de este mundo para poder enfocarnos en Dios. No creo que habrá cosa que satisfaga más que nosotros poder reinar y reinar bien y ser creativos en un mundo que Dios ha creado, que es un mundo perfecto. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, Jesús habla justamente sobre esto en una parábola. Dice el versículo 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. ¡Wow! Fuertes son esas palabras. Lo que yo te quiero asegurar hoy al leer esto, porque estas son palabras de Jesús, no querrás ser enemigo de Dios en ese día. Tampoco querrás enfrentar el que Él te diga mal siervo. No vas a querer estar pensando que en esta vida perdiste oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de ocupar bien lo que Dios te ha dado en su servicio para su gloria, para su reconocimiento. Darás cuenta de ti algún día, dice la Biblia. Cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de lo que hemos hecho en esta vida. Y llegará el día en que nosotros no solamente vamos a recibir un premio, un galardón, no solamente vamos a recibir una herencia, no solamente tendremos un cuerpo nuevo, no solamente vamos a recibir un reino, pero nosotros vamos a recibir responsabilidades basado en qué tan fieles hemos sido con lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Cada uno de ustedes tiene dones, habilidades, oportunidades, salud, dinero, tiempo, todo eso para administrarlo. Lo pueden administrar para ustedes mismos en una forma egocéntrica o lo pueden administrar con el pensar de que algún día rendirán cuentas a Dios por todo lo que han hecho en esta vida y en esta tierra, en este cuerpo. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Tenemos una promesa. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 51 al 58. Pablo está hablando aquí a los creyentes
También ellos han sufrido mucha persecución y él ha estado hablando en 1 Corintios 15 de este nuevo cuerpo glorificado que tendremos, de la resurrección, de cómo va a suceder todo eso. Y él dice aquí en el versículo 51, ya terminando este capítulo, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a experimentar la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. Es algo que algún día vamos a agradecer, aunque no lo agradezcan aquí en la tierra, aunque otros ni siquiera se den cuenta que nosotros estamos sirviendo al Señor. El Señor ve todo, y algún día los sacrificios que hacemos y los esfuerzos que nosotros mostramos aquí en el servicio del Señor Jesucristo tendrá su recompensa. Recuerden lo que Jesucristo dijo: aún un vaso dado en mi nombre a uno de estos pequeños recibirá su recompensa. Él lo toma como si nosotros se lo hiciésemos a Él mismo. Lo que nos toca entonces es evaluar nuestro peregrinaje, nuestro pensar. ¿Estás viviendo para esta vida? ¿Estás viviendo para tener comodidades, dinero, experiencias, viajes en esta vida? ¿O estás viviendo para el porvenir? ¿Estás viviendo con los ojos puestos en ese reino que recibirás, esa herencia, ese cuerpo que vas a recibir, ese galardón que vas a recibir y ese trabajo que se te entregará por haber sido fiel en tu trabajo, en tu servicio para el Rey en esta vida? Si tu mirada es esa, si tu perspectiva es esa, tu peregrinaje va a ser diferente. Tan diferente que aún otros cristianos quizás no lo reconozcan. Otros se van a burlar quizás de ti. Te van a hablar como si fueras un fanático. Pero la verdad es que vale la pena. Y algún día yo voy a celebrar contigo ese premio y ese reino, ese nuevo cuerpo. Valdrá la pena el servicio a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias que en este peregrinaje tenemos tu presencia, tu provisión, tu poder. También tenemos tus promesas, que vendrá el día en que en tu presencia vamos a recibir reconocimiento por lo que hemos hecho con tu ayuda en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Hasta lo último lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y de este pasaje viene nuestra bendición de hoy con la que terminamos este tiempo juntos. Dios te bendiga y te ayude a estar firme y ser constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Si ese es tu deseo, di amén. Amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por asistir al culto en el día de hoy.